A veces sentimos que la vida se nos va en contra, que todo lo que hemos construido, lo que damos por sentado, desaparece. Y ahí es donde llega la oscuridad, los días que no parecen acabarse, la noche que se hace eterna. Pero la oscuridad no es permanente. Cuando nos hacemos cargo, pedimos ayuda y recordamos las razones, la luz vuelve a aparecer. María Clara es triatleta y esta es su historia y la de muchas personas que nos hemos enfrentado a diagnósticos de salud mental. Y sobre todo de quienes hemos convertido la oscuridad en una luz mucho más brillante. De esto va este episodio. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. María, bienvenida. Gracias. María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? María, un gusto. No tenía la oportunidad de conocerte. María me hablaba mucho de ti. Un gusto que estés con nosotros acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Listo, María, como arrancamos siempre estas conversaciones, cuéntanos un poquitico acerca de por qué empezaste a correr o cuál fue la primera disciplina que hiciste de las tres. Ok, bueno, yo he hecho deporte toda mi vida, ¿cierto? Empecé jugando voleibol, lo practiqué como 10 años, luego empecé a hacer CrossFit y hasta hace 3 años empecé a hacer triatlón. Empecé de cero en los 3 deportes. ¿Y empezaste de una en los 3? Sí, O sea, pero con la motivación de aprender a nadar, o sea, esa fue como mi intención al iniciar en el tri. Y digamos que sí, llevo como 3 años larguitos, como les digo, en los 3 de cero. Yo no sabía nadar, yo no tenía buena técnica al correr y pues obviamente sabía montar en bicicleta, pero no era la mejor o la más fuerte. Y de los 3 deportes, o sea, empezaste en los 3 hace 3 años, ¿cierto? ¿Cuál te parece como más difícil? Como que fue, madre, este es el que más duro me da, porque tengo entendido que como que los triatletas dicen Tengo mi favorito y tengo el que no me va tan bien o el que más sufro. Yo sufro más en la natación, pues siento que es un deporte más desagradecido cuando uno no es tan constante, ¿cierto? Aparte yo le tenía mucho miedo al agua antes de iniciar, entonces también fue un proceso muy lento. Obviamente ya lo disfruto mucho, me gusta mucho, pero es como de los 3 el que más me cuesta. Ya pues por el lado del ciclismo y el atletismo es como en el que me siento más cómoda, más fuerte, que más disfruto, que más me gusta. María, ¿y tu historia con el deporte? O sea, nos dijiste que jugabas voleibol desde chiquita y demás. ¿Por dónde arrancó? ¿Tu familia? ¿El colegio? No, yo siempre he sido súper activa y mis amigas más cercanas en el colegio pues también eran como muy amantes del deporte. Y ahí surgió como ese primer grupito de amigas que yo tuve y todas éramos deportistas, todas iniciamos en el voleibol y ahí me quedé. O sea, yo era de las que en el colegio se la pasaba de educación física, inventando que todos los días tenía partido, solo porque le encantaba con las amigas jugar en descanso voleibol. O sea es mi antagonista. Y lo mío también, o sea, yo empecé a hacer deporte a los 30 años. Respiraba deporte. Bueno, yo empecé solo con el running y me quedé solo con el running. Yo también, pues por ahora sí creo que me voy a quedar solo acá. Pero sí, mi antagonista, yo al contrario me inventaba que estaba enferma para no hacer educación física, porque me desmayaban los test de Cooper. Sí, ya. Pero Mira bueno. ya. María, y otra cosa, por ejemplo, bueno, los 3, desde hace 3 años, disfrutas más que todo correr y montar. y montar bici. La natación, pues, ha sido la más dura. Pero yo he tenido como una duda, pues siempre como, pues madre, ¿cómo es el tema de la natación en aguas abiertas? Pues como que a mí eso me parece muy, muy complicado. Es muy difícil, pues para mí fue muy difícil esa primera experiencia o ese primer contacto. Digamos que yo inicié a hacer aguas abiertas en Guatapé. Entonces, ustedes saben que el agua es súper oscura, uno no ve absolutamente nada. Sí. Entonces, yo sí empecé a sentir mucho miedo antes de entrar al agua porque no veía nada, entre más me alejaba de la orilla como que... La ansiedad también, sí, pues como... me sentía muy ansiosa, más desconfianza sentía a mí, como pues si me pasa algo, estoy demasiado lejos de la orilla, pero digamos que con cada ida a la represa empecé como a fortalecer esa seguridad en mí, pues esa confianza en lo que ya estaba también pues como practicando. O sea, finalmente yo siempre he sido muy juiciosa, yo soy de las que trata de tener Training Peaks en verde todo el Siempre. tiempo, entonces También. soy muy constante en los entrenamientos y yo dije, pues esto es la muestra de lo que estoy haciendo en los entrenamientos.
tengo que ir evolucionando, así sea poco a poco, pero pues se va a ir dando y efectivamente pues así fue. Ya cuando voy a Guatapé Como pez en el agua, pues. Sí, me siento súper tranquila, lo disfruto mucho, me siento súper cómoda. María, ¿qué es lo que más tiene que preparar uno cuando va a hacer una triatlón? O sea, como la carga, O ¿cuál sea, es la mayor carga o sea, por ejemplo, cuando uno va a hacer una carrera le ponen muchos fondos, ¿cierto? En la triatlón, como que ¿cuál es la mayor carga? Nosotros ¿En bici? también hacemos pues mucho entrenamiento en aguas abiertas, pues si el objetivo pues o la carrera es en aguas abiertas. Hacemos muchos fondos de bici, muchos fondos de atletismo, previos a las carreras, pues por lo general las carreras de triatlón se hacen en lugares de alta temperatura, entonces antes de esas carreras hacemos entrenamientos en calor, pero la mayoría son fonditos previos y ya en esos entrenamientos de calor son como unas distancias más cortas tipo sprint o tipo olímpico. ¿Qué es un fondito en triatlón? Eso. Pues porque un fondito en maratón son 30 kilómetros. El máximo en maratón son 35, pues que me han puesto a mí, habrán otros, ¿cierto? Pero el último fondo que yo he hecho previo a las 2 maratones que he realizado han sido de 35, 15 días antes o 20 días antes más o menos. Pues digamos que a nosotros nos ponen a hacer los entrenamientos de fondo de ciclismo más por tiempos, pues, de 1 hora, hora y media, 2 horas, y los entrenamientos de atletismo como alrededor de los 15 kilómetros, eso es como lo que se promedia más o menos. Sí, pues así es como lo manejo. Pero tampoco es un fondito. No es son un fondito, 15 kilómetros. o sea, sí, 15 kilómetros. Sí, 15 porque es kilómetros. que finalmente también depende de la distancia que hagamos, ¿cierto? Digamos que yo ahorita estoy haciendo como carreras cortas o pues lo más largo que he hecho es un 70.3, un Ironman 70.3 y pues ahí la distancia del atletismo son 21 kilómetros, entonces por eso alrededor de los 15 kilómetros es lo que acostumbramos a correr y los fondos son de 1 a 2 horas. Pero ya si estamos hablando de un full Ironman, claramente esos fondos se son duplica. mucho más largos. O sea, ya son 42. Sí, o sea, ¿cómo son las distancias eso voy a ahí? preguntar yo. Son 1900, pues el que yo he hecho que es el 70.3, 1900 nadando, 90 kilómetros en bici y 21 kilómetros corriendo. Y hay uno que es más cortico, el 51. Sí, Y es una distancia olímpica. Ok. Sí, es mucho más corta, es la No, mitad no, de la mitad. Bueno, yo tengo una pregunta que creo que tenemos todos y es, ustedes los triatletas, ¿de dónde sacan tiempo en la semana para hacer todo eso? Es que si uno que solo corre, Se vea difícil se para vea lograrlo. gatas, pues como que, madre, ves que uno, yo acostumbro a salir en la mañana, Eli también es de las que salen en la mañana, pues ves, digo, no, me tocó en la tarde, ¿cierto? Pero es una sola disciplina. Ustedes tienen 3 disciplinas. ¿Cómo acomoda un triatleta a la semana? Porque también trabaja, pues también tiene su trabajo En y el su caso vida de normal. nosotros hacemos 2 disciplinas al día. Los lunes normalmente descansamos, los martes hacemos natación y atletismo, miércoles natación, ciclismo, jueves natación, atletismo, viernes ciclismo o atletismo, pero más como un afloje. Los sábados hacemos las 3 disciplinas y los domingos hacemos un fondo de bicicleta. Larguísimo, yo he visto eso, como que los domingos hacen... ¿Cómo No, acomodamos los horarios? Pues yo entreno a las 5 de la mañana natación, de martes a jueves, a las 6 de la mañana corro. Cuando tengo que hacer bici, pues lo hago en mi casa en semana, en el simulador, sea mediodía, o sea cuando llego de natación, o en la noche ya cuando me desocupo del trabajo. Los sábados pues hacemos las 3 disciplinas en el aeroparque y los domingos también los fonditos, pues tratamos como de hacer grupitos ahí dentro del club y salimos a rodar. Duro, o sea, aprovecha Súper el duro. domingo, aprovecha el lunes para dormir. Pero y no ya. trabaja. Pero uno Y trabaja trabaja. así. Entonces, o sea, como para dormir. Duro, duro. Duro. María, ¿y qué más cosas hacen parte como de esa preparación? O sea, desde la alimentación, desde la parte mental, sobre todo, de cómo se prepara uno, porque finalmente y yo creo que ahorita sería chévere porque pues nuestra comunidad es principalmente runner, entender cómo es ese proceso del triatlón desde la preparación, pero ya después hablar como de las carreras y de las competencias.
Sí, pues adicional a las 3 disciplinas como tal, pues si vamos a hablar como desde el aspecto físico, obviamente también es súper importante la parte de fortalecimiento. Exactamente, hay que sacar Nosotros tiempo como para fortalecer. triatletas... O sea, ahí no tocamos el fortalecimiento en lo que dice ahorita. Ajá, pero sí, incluyanlo. Nosotros como triatletas somos muy descuidados con esa parte y después somos quejándonos de me duele esta lesión. No, pensé que era cosa de runners. Es algo que también tenemos que incluir dentro de esa preparación. Obviamente yo sí trato de ser muy juiciosa con eso porque como yo antes hacía CrossFit, a mí me gusta mucho también el entrenamiento de fuerza y pues finalmente eso también mejora la parte del entrenamiento cardiovascular de esas 3 disciplinas. En cuanto a nutrición, pues digamos que yo ahorita no tengo un acompañamiento de nutricionista, antes lo tuve, ahorita estoy siendo como un poco más flexible, como que ya uno empieza también a entender, a conocerse también. Exacto, y hacerlo por su propia cuenta, y eso he venido haciendo. Yo soy vegetariana, pues ahorita estoy flexibilizándome un poco con ese tema, pero he sido también como muy consciente de mi alimentación, obviamente de hacer esas cargas de carbohidratos previas a las carreras, y ya, yo creo que la parte mental, digamos que ahorita hasta ahora la estoy empezando como a fortalecer porque digamos que yo nunca había pensado en el desgaste mental que genera una preparación deportiva, hasta que empecé pues como a pasar como por todos estos problemas que he venido pasando pues como en los últimos meses, pero sí he buscado también pues como tener ese acompañamiento con mi psiquiatra, con mi psicólogo, para también fortalecer un poquito esa parte competitiva. Sí, uno tiene que, pues yo siempre he dicho que uno tiene que creérsela, si no, no le va a dar. Sí. Yo tengo ahí una duda, yo también le decía mucho a él, y eso, si uno por ejemplo en un fondo, en una carrera, uno se come los geles, ¿cierto? Nosotros nos comemos los geles y ya, pero es que la carrera es solo correr. ¿Cómo hacen los triatletas? O sea, si hacen las 3 disciplinas, o sea, ¿en qué momento comen? No se apunta de geles y ya. Tiene que tener otra alimentación porque... Depende de cada uno, pues, porque hay personas a las que les es más fácil consumir sólidos mientras montan o mientras corren. Para mí es muy difícil, yo sí me alimento de geles, pero pues yo soy de las que competencia, a mí no me falta antes de competir mi arroz con huevo, o sea, sagrado, larga vida al arroz. Larga vida al arroz con huevo. Nunca puede faltar. Ya luego me como un pre-race antes de entrar al agua, salgo del agua, me tomo el primer gel y ahí cada 45 minutos voy a punta de gel. A punta de geles. A mí me va bien así, a mí me gusta, yo prefiero que la alimentación sea líquida, entonces geles, y en la caramañola obviamente las sales, los aminoácidos. Eso. María, contanos pues, o sea, y creo que podemos meternos por ahí, ¿cuál fue tu primer tri y cómo es esa experiencia del triatlón? Me genera demasiada curiosidad eso, las transiciones, cómo llega, a qué horas uno arranca. Sí, y demasiada ansiedad, o sea, si ansiedad de una carrera. Sí. Toca no acostarse, literal. Pues sí, como es toda la preparación, porque además normalmente un triatlón, no, pues o sea, es que uno en Medellín... ¿A qué horas pues, arranca? No, y no solo, o sea, yo creo que antes de meternos ahí es como desde antes, o sea, porque pues nosotros hemos corrido por fuera, pero por hobby, pero normalmente los triatlones sí son, pues, o sea, mínimo pues en Guatapé, pues por muchas cosas, entonces casi siempre es por fuera, entonces cómo es toda la preparación, cómo se llama uno la bicicleta, pues ya como toda esa logística. Eso es toda una logística. Mi primera carrera fue en Guatapé, fue Sport Travel hace 2 años. Hace 2 años hice la distancia olímpica, que eran 1500 metros nadando, 40 kilómetros en la bici, y allá en ese caso son 12 kilómetros corriendo. Pero pues ustedes saben que Sport Travel se caracteriza por ser la triatlón más dura de Latinoamérica, porque pues normalmente el terreno es plano en este tipo de competencias, y pues acá no. Guatapé es todo lo opuesto, pues, ¿cierto? Entonces fue una carrera súper dura, pero digamos que yo siempre antes de una carrera siempre me he sentido pues súper nerviosa, pues con las de atletismo, o cuando competía en voleibol, o cuando competía en CrossFit, yo siempre me sentía súper nerviosa. En el caso del tri ha sido súper diferente, porque yo me he sentido muy tranquila. O sea, yo el día anterior me acuesto a dormir súper tranquila. ¿Y dormís? Y duermo. Importante, yo no he podido mucho. No, mientras la última vez en Perú. En Perú te dormiste. Dormí bien, pero por ejemplo para Medellín no dormí nada. Y hay carreras normales que hay de
10 kilómetros, sí, y no duermo. Pues no duermo tan bien. Y ya luego al otro día me levanto normal, tranquila, desayuno, salgo, súper tranquila. Como si fueras pues para el trabajo. Sí. Otro día en la oficina. El propio. Solo que súper feliz, pues porque voy a hacer lo que más disfruto. Esa fue mi primera experiencia, la verdad me sentí súper bien, me sentí súper cómoda en el agua, en la bici. Me dio muy duro el atletismo porque salir de la transición después de dejar la bici era subir una loma súper pendiente. Yo dije, no voy a poder con esto, fue súper dura, pero la terminé, me sentí súper contenta, pues siendo la primera experiencia sentí que lo hice bien, porque finalmente mi objetivo era, 1, salir del agua, 2, terminar, y pues O sea, terminar, literal, ¿no? Sí. No importa el tiempo, sí, de nada, exacto, sino pues terminar. es que en tu primera competencia, ¿por qué exigirte pensando en un tiempo, en llegar antes de X persona? No, o sea, tu objetivo es terminarla, es tu primera experiencia, No, y disfrútala. Y yo creo que hacen muchas experiencias, ni siquiera la primera, porque es que es muy exigente, es que son... Sí, Exacto. O sea, excelente. no estás solo nadas, luego bici, luego correr, y uno rematar con 12 kilómetros fueron en loma, después de haber nadado y haber montado 40 kilómetros, pues... Ajá, es súper difícil. Y lo que decías, María, de la logística, sí, eso es, pues digamos que Guatapé es lo más fácil, uno la lleva en el carro, ¿cierto? Pero la mayoría de las competencias son por fuera, o pues en el caso de aquí de Colombia, pues en Cartagena, San Andrés, entonces sí o sí las tienes que llevar en avión, o en el caso de que sea pues como dentro del país. Las mandas como por diferentes empresas que hay aquí. Hay empresas que se dedican a eso. Sí, se dedican a eso y llevan pues como varias bicicletas, se las entregan en un punto de la ciudad donde va a ser la competencia, o te la entregan donde tú te estés quedando, y después de terminar la competencia se la llevan. Entonces eso para mí es mucho más práctico, yo lo he hecho así, pues me parece como más fácil, claro, no te enredas con la bici en el aeropuerto, luego Que hay que llevarlo a extra cargas. normalmente uno después de esos eventos se queda paseando, entonces que encarte una bicicleta, mientras que ya tú estás tranquilo porque ya la bicicleta se la llevaron otra vez para Medellín, cuando llegues la recoges. Sí, yo creo que muy buen Y servicio disfrutas ese. la experiencia, sí, a mí me gusta mucho. Buenísimo. Buenísimo, todas Ahí cosas estamos. que se activan. Estamos aprendiendo mucho. Uno, los tenis, y uno se estresa que porque él tiene que llevar 2 tenis. Bueno, madre, Sí, los de salir y los de la carrera. que hay veces se sabe uno con los de la carrera también. Yo normalmente salgo con los de la carrera porque eso no, Todo el no es fin de morral, semana eso no igual. cabe, uno vive con los de carrera. María, ¿y cómo es una competencia de triatlón? ¿En qué sentido? En todo, o sea, quiero el detalle, o sea, uno arranca, sabemos pues que el orden siempre es... Siempre es ese. Siempre es igual, siempre es nadar, Sí, siempre es el bicicleta y running, o sea, siempre se arranca con eso. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es la transición? ¿Uno dónde deja las cosas? ¿Uno va y las deja primero? O sea, sí. ¿cómo es como...? O sea, yo soy la loca de la logística y me gusta saber eso porque me parece, pues, o sea, me parece duro ponerme los tenis después de Sí, que no- ducharme, pues ahora uno después Ahora de no nada. encuentro mi bicicleta. Exacto, ese tipo Pues de cosas. como todo eso tiene que estar súper calculado. Pues como todos los eventos deportivos, siempre los 2 días previos son como esos días de entrega de kits, de visitar la feria, conocer como las marcas patrocinadoras y eso. Y el día anterior a la carrera siempre está habilitado el parque de bicicletas. Cuando tú haces el registro también haces como un registro del horario en el que vas a dejar la bici. Y en ese espacio vas al parque de bicicleta, dejas tu bici ubicada en el lugar que te corresponde y ahí pasa la noche. Ya al otro día tú llegas simplemente a nadar, vuelves al espacio donde va a estar la bici, porque ahí vas a dejar como todas las cosas de las transiciones. El día previo tú solo dejas la bici, ya cuando es el día de la competencia uno llega muy muy temprano y empieza a armar como todo, que todo quede listo cuando tú salgas del agua y tengas tus zapatillas, tengas tu caramañola, casco, gafas, pues en el caso del ciclismo, y como ahí mismo se hace la transición al atletismo, entonces también dejas el número, pues como con el cinturoncito, los Todo tenis, superlisto. la gorra, todo lo que necesites, todo queda ahí. Y ahí es como donde tú todo el tiempo estás haciendo las transiciones. Entonces llegas muy temprano a dejar todo en el parque de bicicletas y ya, te vas a la salida de la natación. Eso sale como por unas olas de tiempo, entonces ellos salen como con unos cartelitos, como con los tiempos aproximados en que tú vas a hacer el recorrido, tratas de ubicarte ahí y van dando pues como la salida cada
pues en el caso de Guatapé, por ejemplo, salen todos como de la misma distancia. A veces salen primero los hombres, luego salen las mujeres, otras veces salen todos al mismo tiempo, pero en el caso de las carreras pues como de Ironman, van saliendo de a 2 o 3 personas. Entonces, y no es como por ejemplo en atletismo que salen como los élites primero o no. No, pues ahí está lo que te digo de las olas. Pues O sea, obviamente las olas son como adelante los van a estar corrales. los que van a terminar más rápido la natación. Eso. Entonces, los élites seguramente van a buscar el espacio para hacerse más adelante. Eso, o sea, uno en la inscripción pues pone que más o menos cuánto se va a demorar y todo. Como cuando le preguntan a uno No, en eso los solo corrales. aplica en el atletismo, en el resto tiro, no. El resto. María, ¿y cuál ha sido, o sea, ya hablaste un poquito de Guatapé, esa primera, cuál es la que vos decís, pues mi mejor tri o la competencia que más me he disfrutado de todas? El Ironman de Cartagena de hace 2 años, porque fue mi primer Ironman, porque me fui pues como con todo el equipo, me sentí como súper apoyada, me sentí súper bien en el agua, o sea, digamos que ahí era un reto más grande porque ya era como, pucha, no es Guatapé, no es Es el con mar. boya, porque en Guatapé se puede Una utilizar pregunta. boya, pero las carreras de Ironman no tienen esta opción, o sea, es obligatorio que nades sin boya. Ven, entonces si uno le pasó algo nadando, un calambre, no sé, pues no conozco mucho el tema, no hay Hay que- asistencia todo el tiempo en kayaks alrededor de los deportistas y pues están también las boyas donde uno hace los giros que pues Ahí se también puede te puedes como agarrar. sostener mientras te prestan ayuda. Ah, bueno, sí, porque... Sí, eso es lo que uno piensa, o sea, le pasa a uno algo y entonces ¿qué hace uno? Se ahoga. Sí, Sí, y es hay eso. alguna diferencia entre, pues, acá que es agua dulce y en Cartagena que es agua salada, o es lo mismo. De pronto, por ejemplo, la sal No puede, por la flota más. fricción, puede pelar. Pues, positivo, flotas más flotas más en el agua de mar. Sí, Sí. Sí, pero la sal flota nomás. Negativo, hay más fricción. cierto, se debe pelar uno Claro. un montón y después irse a montar una bici, después irse a correr. O sea, creo Nosotros que con es- los trajes que utilizamos, pues normalmente cuando hacemos esos chequeos previos a competencia, pues también hacemos ese ejercicio de dónde nos está haciendo fricción el traje, para saber en qué partes hay que aplicar vaselina, dónde hay que poner esparadrapo. Pero a mí me pasó en Cartagena eso, o sea, me pelé donde yo nunca, ¿Nunca te me has había, pelado? nunca me había pelado en Guatapé ni en piscina, y fue por el agua de mar. Sí, ahí que le toca a uno, aguante. Aguántese, sí. Aguántese y ya. Sí, ¿qué más va a hacer? Y uno Sí. como corredor solo sufre porque no se puso a esperar por las tetillas y se pela. Imagínese. Qué Ajá. diferente. Sí. Qué diferencia. María, y entrando un poquito, pues, o sea, me parece eso, además hemos aprendido un montón, porque Sí. además hemos hecho varios chistes sobre los triatletas en este podcast, de en qué trabaja un triatleta. Quiero que nos vayamos un poquito más a tu historia personal, pues, y para ya enlazarlo. Creo que, pues, ninguno de nosotros tres y ninguno de los que ha pasado por ese podcast somos, pues, o sea, o deportistas profesionales que nos dediquemos a esto. Pues, contanos un poquito más de tu vida, qué te dedicas, qué haces. Bueno, yo soy comunicadora gráfica publicitaria de profesión, trabajo como ejecutiva de cuentas y estratega en una agencia de publicidad y BTL. Ahí trabajo, pues, o ahí la agencia se enfoca principalmente en marcas con propósito, que es algo como muy cercano a lo que yo hago. Y en esa agencia me encargo de todas las marcas asociadas al sector del bienestar. Súper, todo súper alineado, pues Sí, además. como que todo... Todo se va como juntando y se va montando. Sí, yo pues de hecho, hay como nota al pie, yo conozco a María y por eso pues llego a este proyecto y nos conocemos y demás de nuestras vidas Hannah Pasadas. Montana, en nuestras vidas pasadas. María y yo pues trabajamos juntas en su momento. Y ya después nos encontramos entrenando cuando a mí me dio la locura de correr, nos cruzamos en el Juan Pablo y yo pues seguía a María y Alejo Gaviria, pues que eran como mis dos referentes. Bueno, ahí y de súper hecho grandes. Alejo Gaviria fue el que me metió a mí a hacer tri. O sea, nosotros nos conocimos trabajando. Yo en ese momento hacía CrossFit, él era súper empeliculado con el tri, éramos de los que en el almuerzo nos sentábamos a hablar de deporte y no se hablaba de nada De más. nada más. Ajá. Y él me dijo como, María, no, deberías probar
a hacer tri, y yo Alejo, pues que yo no sé nadar, a mí me da mucho miedo el agua, empecemos por la bici, empecemos por correr, él me hizo comprar la bici. Nosotros salíamos de la oficina para el aeroparque a montar bici. Bueno, al menos les queda Entonces, ahí cerquita. empecé, sí, A mí a nos veces quedaba como súper que, cerquita. no sé, a veces como que me dan como Da ganas. impulsos, pero me da miedo, y yo pues yo sé nadar, no es que me ahogue, pero chapu, se va ahí súper feo, pues no voy a tener absolutamente nada de técnica, pero sí, yo digo, pues corriendo me va bien, o sea, ya llevo 7 años corriendo, me va bien. Se En defiende. bici, pues yo creo que me la puedo, Me defiendo. sí, ya sí cojo lo de natación, pero en algún momento de mi vida sí quiero hacer como un Ironman, en algún momento así llegué de Bienvenido. último. Bienvenidos, ya, ahí cayó. Ahí cayó. Sí, yo el primer triatleta que conocí en mi vida fue Alejo, pues porque era la época en la que yo no hacía nada de deporte, no sabía de esto. Y pues Alejo me era trabajar en una agencia con la que yo trabajaba pues en esa época. Y Alejo, pues, pero Alejo además hoy trabaja, pues ahí hoy su vida sí es 100% alrededor del deporte. Sí, Ahí trabaja con Ironman. trabaja con Ironman, de hecho es un personaje que ojalá por ahí en alguna parte del mundo coincidamos porque sería súper chévere escucharlo. María, pero volvamos como a tu historia y a vos como persona, porque pues hay un tema que nos congrega hoy, es hablar de salud mental, y lo decía yo un poquito a la entrada, y es cómo entra la salud mental a ser parte de tu historia y a ser parte de, pues a combinarse con esto del deporte. Bueno, digamos que así como para muchas personas la salud mental era algo como muy lejano a mí, ¿cierto? Pues Sí. yo sentía que la salud mental o algún trastorno de salud mental puntualmente nunca iba a tocar mis Que le pasa a puertas. otras personas. Cierto, que eso le pasa a otras personas, pero que a mí no me iba a pasar porque pues una persona pues feliz haciendo lo que hace pues como en su trabajo, que hace deporte, que cuida mucho pues como su círculo social, como con quién se relaciona, lo que come, que busca dormir súper bien, sí, o sea, que siempre he tenido como súper en cuenta todos esos buenos hábitos. Pero el año pasado pues empezaron como a pasarme diferentes cosas a lo largo del año y eso empezó a detonar unas cosas en mí que yo pues como que yo desconocía, yo no entendía lo que yo estaba experimentando, lo que estaba sintiendo. Inicialmente fue un tema de salud. Uno de mis mayores miedos siempre ha sido enfermarme de gravedad, porque precisamente por eso también cuido tanto como que mis hábitos. Y a principio de año yo me hice mis exámenes de rutina, todo, y uno de ellos no salió como yo esperaba, ni como los médicos esperaban. Y después de eso tuve que hacerme un montón de exámenes más para descartar un posible cáncer de cuello uterino. Ese proceso para mí se hizo eterno porque claro, eran demasiados exámenes, biopsias, pruebas, no sé qué, y esperé los resultados. Entonces claro, entre un examen y el resultado yo sufría demasiado, yo no dormía, Sí, claro, yo una solo ansiedad pensaba impresionante. los peores escenarios posibles y ahí a mí se me empezó a hacer la vida cuadritos, o sea, yo sufrí demasiado. Finalmente el diagnóstico pues fue negativo. Eso fue pues también como algo muy, muy bueno porque yo la estaba pasando como súper mal, yo dije, pucha, o sea, mi Sí, salud, Claro, ¿yo qué voy a hacer? lo que más habías cuidado además, Sí, pues total, allá o muchos sea, en años. todo lo que he trabajado ya, chao. Entonces, listo, esa fue como mi primera experiencia y empecé yo como con síntomas de ansiedad, pero yo no sabía que era ansiedad Eso. O sea, como que eso fue lo que la detonó en ese momento. en ese momento. Después de eso empecé pues como a tener algunos problemas con mi pareja, entonces yo me empecé también pues como a sentir muy mal por eso y a mitad de año yo me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo, el trabajo de mis sueños, que es este del que les hablo en este momento, porque la agencia tuvo una crisis financiera delicada y para mí fue como que se me cayera también otra cosa, Claro. Pues es otra que se cosa por juntó la que todo. tanto había luchado. Todo o al sea, mismo tiempo. Que siempre Exacto. pasa así, como que no, una sola cosita no, o sea, todo se juntó. Exacto, entonces claro, fue como
primero mi salud, ahora mi trabajo, un trabajo que tanto disfruto, que me permite también disfrutar tanto del deporte, porque no era una agencia en la que yo trabajaba de 8 a 5 o 6 en una oficina, o que tenía que cumplir ese horario en mi casa. No, era súper flexible, yo simplemente tenía que cumplir mis metas, los resultados. ¿cierto? Entonces eso me permitía también como disponer mejor mi tiempo para poder entrenar con calma, sin afán, sí, organizar como mi semana, mi tiempo, de acuerdo a mis necesidades y a lo que yo quería. Entonces, claro, quedarme sin el trabajo fue súper difícil, y ahí ya empezaron a aparecer síntomas de depresión. Yo me empecé a sentir como súper triste, súper desmotivada, y volvió también la ansiedad. Entonces yo empecé también a sobrepensar demasiado, a tener pensamientos súper catastróficos, me costaba dormir, yo vivía pues súper intranquila. Entonces ahí empecé también como a buscar ayuda médica. Entonces, claro, ¿en qué momento dijiste, oiga, o sea, esto no es normal? Sí, pues, o sea, porque uno hay veces veces también, ¿qué es lo que pasa cuando esto se vuelve una enfermedad? Y es cuando uno sabe que esto no es como la tristeza normal de una ruptura, de la angustia de me quedé sin trabajo, sino que uno dice, venga, no, esto ya es crónico. ¿En qué momento dijiste, o pido ayuda, o...? Es que es una tristeza que no se va. O sea, diario. Sí, es una tristeza que no se va. Digamos que cuando uno está pasando por una simple tristeza, uno también le busca como la solución, esto va a pasar, no sé qué. Pero cuando uno está pasando por una crisis de depresión y de ansiedad, uno no es capaz de gestionarlo, pues, o por lo menos eso a mí me pasó. Y ahí fue donde yo dije, algo no está bien, tengo que buscar ayuda. Porque yo siempre he sido súper activa, yo hago, soluciono, pues como que no me voy a poner a llorar sobre, pues como por el... Le buscas como solución al problema. Exacto. Pues. Sí, y en ese caso fue como, no, o sea, yo me sentía 100% incapacitada de hacer algo por mí. Yo dije, si yo no soy capaz de hacer algo por mí, estoy mal. Entonces ahí empecé pues como a buscar ayuda. Obviamente también hay muchos síntomas físicos, sobre todo pues como esas palpitaciones y esos síntomas que se asocian mucho como a un infarto cardíaco. Sí. Entonces, claro, esos síntomas también me preocupaban muchísimo. Entonces, en ese primer contacto con el médico, cuando fue a mi casa, lo primero que hicieron fue conectarme a miles de aparatos como para descartar, obviamente, un infarto, un tema cardíaco. Tenías Exacto, una un tema arritmia cardíaco, cardíaca. claro. Y pues obviamente sale solamente la bradicardia que tenemos la mayoría de los deportistas que hemos hecho deporte como que no tienen corazón toda la vida. Y claro, obviamente viendo que los resultados estaban bien y que además de esas sensaciones físicas yo también estaba pasando pues como por otro tipo de cosas, de emociones, de pensamientos, ahí me empezaron pues como a dar ese diagnóstico. O sea, tú estás perfecta físicamente, tú lo que tienes en este momento es una crisis de ansiedad y de depresión. Pues yo, o sea, yo se lo decía, yo, no. Pero siempre pensaste, o sea, que eso era con sí otro. Tocó mi puerta, lo Tocó que mi nunca puerta. pensaba. Lo que uno piensa, a mí no me va a tocar, eso no es conmigo, y llegó. Exacto. Y como yo siempre digo, no hay salud sin salud mental, eso me empezó a pasar. Mi salud física se empezó a deteriorar mucho, yo me empecé a enfermar por todo, o sea, todo el tiempo vivía enferma. El año pasado, de hecho, yo iba a volver a competir en Guatapé y una semana previa a la carrera, a mí me dio un virus que me deshidrató de un día para otro. Entonces yo me empecé a sentir como mal en la noche, me tomé la temperatura, yo me está subiendo la temperatura, me voy a tomar un Dolex y me acosté a dormir. Al otro día, en la madrugada, yo me levanté en el piso, yo vivo sola, en el piso de la habitación llena de sangre. Y yo dije, ¿qué es esto? Qué susto. Yo solo me acuerdo que yo me había levantado en la noche al baño y ya. Bueno, me levanté así, me había reventado toda la cara, o sea, el párpado, la nariz,
el Pero que labio. te caíste. Me Y desmayé. no sentiste Desmayarse, nada. no. Me desmayé y no supe cuánto tiempo estuve ahí inconsciente. El caso es que yo me desperté y yo me vi así, me quebré un diente. O sea, imagínense cómo fue ese golpe. Yo solo me desperté, le mandé una foto a mi pareja en ese momento. Le dije, no sé qué me pasó, ven por mí. Él fue por mí a la casa, me llevó a urgencias y efectivamente me habían dicho que me había dado como un cuadro de gastroenteritis y me había deshidratado súper fácil, que la deshidratación me había llevado como Al desmayo. a ese desmayo. Entonces, bueno, me hicieron como algunos exámenes, me pusieron medicamentos y de nuevo para la casa. Pero claro, eso fue previo a la carrera, una semana antes, entonces eso ya era chao carrera. Sí, esa carrera no se Claro. podía hacer. Ya no la podía hacer. Entonces, bueno, fue súper triste, yo me la pasaba pues como súper débil. Y ahí de nuevo volví a consultar, porque claro, a mí eso también me empezó a desmotivar mucho, ver como mi salud física también cómo se estaba deteriorando Claro. tanto, de ser la que le da una gripa, 2 gripas al año, a la que se enferma cada fin de semana. Entonces volví a consultar y mis síntomas cada vez empeoraban más. Y ahí me empezaron ya también a recomendar internarme. O sea, esto no es tan sencillo de manejar, tus síntomas no están mejorando, tú vives sola, las condiciones no son aptas como para que tú hagas Para este que proceso Sí, sola. claro. Pero también es una decisión muy dura, pues porque es... Pues Sí. porque era decisión tuya, pues no era como, ay, te tenés que internar, sino como te lo recomendábamos, una recomendación. Sí, no es como un capricho de uno. Y eso, o sea, ¿en cuánto tiempo ha pasado todo eso de que hemos hablado? O sea, Digamos desde que el primer principio. diagnóstico fue en enero del año pasado, a mitad de año, en junio, me quedé sin trabajo. La carrera de Guatapé fue en julio. Ahí fue como ese segundo encuentro pues como con un médico y primera recomendación de que me internara. Y para mí fue súper duro porque claro, o sea, yo era cuestionándome todo el tiempo, pero tampoco era capaz de accionar. No era capaz de tomar la decisión de internarme, pero tampoco era capaz de hacer algo por mí, porque claro, a mitad de año, cuando tuve la primera visita médica, obviamente empecé a tomar medicina psiquiátrica, pero yo me empecé a sentir bien y yo la paré. Gran error. Eso no se hace. Eso no se hace. Entonces, claro, yo estuve súper bien como un mesecito y otra vez Pa' abajo. Al traste. para abajo. Para abajo y peor. Entonces, listo, con esa recomendación yo me quedé como, pues, o sea, yo no soy capaz de tomar esa decisión, yo no sé qué hacer. Es porque además da miedo, pues, o sea, es que uno le dice una pues, Sí, o sea, no, ya si a uno le da internarse son susto, palabras mayores. si a uno le da susto como una hospitalización por algo médico, pues algo clínico, no, una Ahora, hospitalización algo mental psiquiátrica. y pues con todos los estigmas que tenemos ahorita con la parte de internarse en un centro como estos, pues sí. Entonces fue súper difícil, pero yo en ese momento dije como, no, yo quiero intentarlo pues, sola. Volví a iniciar con los medicamentos, traté obviamente como de ser un poco más juiciosa con eso, pero no, digamos que yo en ese momento no había compartido lo que me estaba pasando con nadie, solamente Eras con mi todo pareja, sola. solamente con mi pareja. Y fue muy difícil porque esta persona, yo no voy a justificar obviamente como sus actos, pero siento que también desde el desconocimiento me faltó también como ese acompañamiento. Y él era de las personas que decía, todo está en la mente, todo es cuestión de actitud, Ponle ganas. ponle ganas, tú no necesitas esos medicamentos. No, uno con un diagnóstico de eso ya no es de ponerle ganas. Tú no necesitas esos medicamentos y uno de los comentarios como más fuerte para mí en ese proceso es, y también que me hizo frenar en esa decisión de internarme o no, fue, si tú te internas yo no voy a visitarte. Fue sentir ese abandono. Entonces, Claro, pues es porque era tu lugar seguro también, o sea, le habías confiado algo que era te la estaba única persona pasando. que claro. sabía y pues estaba viendo como todas esas alternativas o soluciones que yo tenía como algo malo. O sea, los medicamentos
eran malos, internarme era malo. Todo lo que pudiera generarme bienestar en ese momento era malo. Entonces, claro, mi miedo también a perder mi relación me hizo cuestionarme muchas cosas también. Y yo dije, no, pues no me voy a internar, no puedo internarme. Pasó un mes larguito, las cosas a nivel sentimental con él se complicaron y él me terminó. Y ahí... Una cosa más para O la sea, lista. es que el año pasado Tercera fue cosa. una cosa súper Tercera dura. cosa, y digamos que ahí los síntomas de depresión fueron aún más graves, porque digamos que para mí el tema de la responsabilidad afectiva es súper importante, y como yo se lo dije en algún momento a María cuando tuvimos esta conversación, yo no sentí eso como una ruptura amorosa más, yo lo sentí como un abandono. Sobre todo por los medios en que se dieron, porque no fue como esa conversación de hey, ven, las cosas no están funcionando, no. Entonces también el medio complicó muchísimo las cosas y yo entré en una depresión horrible, horrible, y ahí yo ya no tenía ningún apoyo, claro, porque claro, si había ido la única persona que sabía por todo lo que yo estaba pasando. Ahí se empezaron a complicar muchísimo los síntomas, ya yo pasaba noches enteras sin dormir, yo dejé de comer. Y fue un mes así, fue un mes sin comer, sin dormir, Sola. sola, sin ser capaz de gestionar todo lo que estaba sintiendo. Y ahí fue pues súper clave también el acompañamiento de mis amigas, porque aunque nunca les conté, fue como también ese refugio en ese momento, como pucha, necesito hacer algo por mí. Y justo después de un mes más o menos, 2 de ellas me invitaron a almorzar a la casa. Yo fui súper animada, yo no les había dicho nada de lo que a mí me había pasado, absolutamente nada. Ya tú llevas un mes sola en esto. En esto. Y yo fui, estábamos hablando súper tranquilas, sirvieron el almuerzo y yo no fui capaz de comer. Yo voy a la comida y yo ¿No te provocaba? sentía náuseas. Y ahí dije, no, les tengo que contar. Entonces les conté pues como todo lo que había pasado pues como a lo largo del año, todo lo que había sentido, esos diagnósticos iniciales que me habían dado. Y digamos que ellas fueron como mi soporte en ese momento porque casualmente las dos han pasado por algún problema de salud mental, entonces como que ya saben cómo gestionar un poco el tema. Y ese día recuerdo que nos devolvimos para mi casa, me dijeron, ¿qué quieres hacer? Y yo, pues lo mejor para mí, lo que mejor me convenga. Llamamos al médico, volvieron a mi casa, volvieron a revisarme, volvieron a hacerme la misma recomendación. De internar. Lo mejor es que te internes, y pues, mi respuesta sin dudarlo fue sí. Ya. Sí. Bueno, entonces ahí ya hicimos pues como todo el tema del papeleo, llegó la ambulancia por mí, me llevaron a urgencias, me hicieron el triaje, luego de ahí para la clínica. Fue súper difícil pues como ese proceso también, porque eso no es como que entras de una al hospital psiquiátrico, sino que en el triaje vuelven y te evalúan y... Como para remitirte, pues. Exacto. Y en mi caso fue pues no es necesario, pues como vuelve para la casa. Y yo no estoy comiendo, no estoy durmiendo, vivo Sí, sola. ¿qué más necesitas? Todo esto, Sí, ¿qué más necesitas? Y la respuesta fue, si no puedes dormir,
no, me preguntaron qué estaba tomando para dormir. Y yo me estaba tomando dos pastillas de un medicamento que es súper fuerte para dormir, a mí no me estaba haciendo absolutamente nada. La respuesta del médico que me hizo el triaje fue, si no estás durmiendo con esas 2 pastillas, tómate una tercera. Yo no creo que sea una buena respuesta. No, eso no es una buena respuesta, porque entonces hasta cuántas pastillas tengo que tomar para poder dormir. Sí, porque entonces si no es con la tercera, entonces Con la la cuarta, cuarta, es la sí. quinta, ¿cuántas? Exacto, entonces yo dije como pues no. Y mis amigas también estaban súper desesperadas porque ellas sabían que yo necesitaba era eso. Entonces nos fuimos para el hospital mental. Ahí pues sí atienden como a cualquier persona. Fuimos súper tarde en la noche, entonces tuve que quedarme en urgencias toda la noche porque después del triaje, depende de las condiciones en las que estén, o te dejan ir para la casa como para que regreses al día siguiente y ya hagan como todo el papeleo para poderte internar, o si te encuentran pues como muy grave no te dejan salir. Entonces yo tuve que quedarme en urgencias durmiendo esa noche con una de mis amigas. Ya al día siguiente me internaron. Todas mis amigas hicieron pues como la gestión de qué necesita María, la ropa, pues fueron súper lindas porque entre ellas 3 se dividieron como yo me quedo en urgencias con ella, yo vengo por ti mañana, yo traigo la ropa. Y se pues, te convirtió en tu red de apoyo. El real acompañamiento que necesitabas. Lo que desde estaba hace lo que mucho necesitaba tiempo. desde el principio eran ellas. Entonces, listo, ellas se encargaron como de gestionar esto y yo estuve internada como una semana apenas, fue súper poquito, porque de ahí del hospital mental, ahí sí me remitieron al SAMEIN, que es como donde están pues, como todos los pacientes de Sura, y ahí en el SAMEIN me dijeron como, si bien tu situación es delicada, sobre todo porque vives sola, este espacio no es el mejor o el más apto para que se dé una evolución. Aquí hay trastornos mucho más delicados, más graves, que incluso pueden empeorar el tuyo. Entonces, lo que podemos hacer ahorita es que continúes con hospitalización en casa. Y que te vayas a vivir con una de tus amigas, ya que vives sola, o que hables con tu familia para que te acompañen. O sea, yo creo que el problema ahí de estar viviendo sola era Claro, duro. eso claro. Sí, ya no podías vivir sola porque pues... No, necesitas cuidado. exacto. Necesitaba cuidado en mi casa y si salía tenía que salir acompañada todo el tiempo. Y pues yo soy una persona súper independiente y precisamente me encanta estar sola y era súper frustrante como sentir que ya dependía todo el tiempo de, Sí, claro. de la De compañía alguien. de alguien. Entonces ahí tuve que hablar con mi familia, fue súper difícil. Ustedes saben que la familia pues no tiene como mucho conocimiento sobre salud mental y de cierta forma me sentí como muy juzgada, muy señalada porque mi familia se cuestionaba por qué estaba en ese estado y para mí fue súper difícil tratar de explicarles sabiendo que no iban a entender lo que yo estaba sintiendo. Porque no, tampoco, pues lo que pasa ahí mucho con las familias es que no tienen herramientas porque Exacto. fueron criados desde otras una manera formas, de una eso. forma diferente, entonces es Exacto. súper difícil abordarlo. Exacto. Y siento que esto pasó pues como tanto con mi pareja como con mi familia. Digamos que en el caso de mi familia, exacto, no tienen las herramientas para abordarlo y en su intención de ayudar terminan también de cierta forma generando más presión o generando más dolor o más frustración. Y pues en el caso de mi pareja, que como les digo, aunque no lo justifico, también entiendo que él probablemente actuó desde ese desconocimiento, desde ese estigma social, porque ahorita el tema de la salud mental es demasiado, pues o tiene mucho impacto en los hombres, porque a ellos les cuesta demasiado hablar de sus emociones, Sí, como aceptarlo y eso es verdad. Entonces, claro, siento que también para él fue muy difícil desde ese estigma social, desde el machismo tal vez, ver que yo estaba pasando por eso. Entonces sí, fue como muy difícil ese tema familiar al principio. Ya después fueron también como entendiendo,
yendo un poco más, como más suave, porque yo al principio empecé a sentir mucha presión porque querían que comiera y comiera mucho y comiera todo el tiempo y a mí me estaba costando obviamente mucho otra vez Como esa ya, relación coma. con la comida. Sí. Coma y no esté triste. Pues, coma, algo así. Coma, no llore porque está triste si usted lo tiene todo, porque yo a veces estaba acostada y pues iba mi mamá o iba mi tía, ¿usted por qué está llorando? Súbase al simulador para que se distraiga. No, una señal de que yo no estoy bien es que ya no tengo contacto con el deporte. Eso te iba a preguntar. Y fueron cosas como súper, pues como que yo pasé de refugiarme en el deporte porque en ese mes que yo no comí ni dormí, grave error también, me obsesioné con la parte deportiva. O sea, y yo no dejaste me- de entrenar en ese Sí. tiempo. Yo no dejé de entrenar y estaba entrenando, de hecho, más, porque era mi escape, era mi momento en el que mi mente lograba estar por unos minutos en blanco. Entonces yo me montaba al simulador o salía a correr y de cierta forma esa sensación de que me faltara el aire o esa presión en el pecho como de voy súper duro en la bici o voy muy rápido, en el atletismo me generaba calma. ¿Por qué? No sé, pero me generaba un alivio en ese momento. Claro. Entonces digamos que lo tomé como una herramienta o como un salvavidas en ese momento. Claro que pues, con la falta de sueño, con la falta de alimentación, claro. era algo Estabas que... destruyendo tu Sí. cuerpo también. Sí, entonces ahí cuando yo entré pues a la clínica, mi diagnóstico fue ansiedad generalizada, depresión grave y anorexia. Precisamente porque en ese mes de no comer y dormir había perdido demasiado peso. Y pues... Claro, porque era no comer, no dormir y entrenar, entrenar desaforadamente. más. Un animal. O sea, Sí. si uno baja de peso, o sea, si uno pierde peso simplemente subiéndole la intensidad al entrenamiento, Comiendo y durmiendo. Ahora estabas sí. destruyéndote. Sí, y pues yo a veces iba también como a los entrenamientos grupales con el equipo y eso. Y era súper difícil porque, claro, yo en este mundo del triatlón y del atletismo, el que esté más delgado es el que tiene pues como mejores Sí, porque el que corre más rápido. Claro. que- ventajas, sí. exacto. Y claro, los comentarios que yo empecé a recibir como de miembros del equipo era como estás de flaca. O sea, bien. Y no sabían. Sí, claro. Claro. Ellos no sabían que eso no estaba bien para mí, pero ellos lo veían como algo muy positivo. Estás súper flaca, estás corriendo mucho, porque eso fue otra cosa, claro. La pérdida de peso me Hace permitió también mejorar correr mucho mis más. tiempos. Entonces, claro, yo en ese mes haciendo PRs, A lo que marca. como una loca. Entonces, claro, estás corriendo mucho, estás súper flaca, no sé qué, te estás rindiendo mucho, y yo por dentro muriéndome. Claro. Entonces es que eso es lo que pasa cuando uno, que es la batalla de lo que se ve y lo que no se ve. Sí, lo que se ve uno ahí está corriendo mucho, un montón de cudos. Sí, Va súper bien en Strava. súper bien Pero en detrás Strava. no sabes Detrás lo de que ese estabas escudo no viviendo. sabes todo lo que está pasando. Todo lo que está Entonces, sí, era súper difícil y por eso también es tan importante como no juzgar a primera vista y también ser un poquito empático con las personas y cuidar también como lo que dices. Claro, es que uno no sabe, y uno a veces pues como suelta comentarios Sí. como desde el no saber y uno nunca sabe eso. María, ¿en qué momento dijiste, ok, o sea, te internaste, saliste de la internación, tu familia, ¿en qué momento como que fuiste ya más consciente, o sea, ya has tomado una decisión muy importante que era internarte y hacerte cargo de necesito ayuda clínica muy a profundidad? ¿En qué momento sientes que empiezas como un poquito a hacerte cargo de a sentirte otra vez como en capacidad de tu vida? ¿Y qué pasa de ahí? ¿Qué nace de ahí? Después de salir de la clínica, digamos que tener ese acompañamiento psiquiátrico y psicológico y pues también tener el acompañamiento de mis amigas y de cierta forma el respaldo de mi familia, aunque fuera a su manera. Sí, con las herramientas que tenían, pero estaban ahí. Estaban ahí. Sí, pues finalmente uno hace lo que puede con las herramientas Sí. que tiene. Ahí empecé también pues como a ser un poquito más consciente
de eso que yo estaba viviendo, de eso que yo estaba sintiendo. Y a mí, después de esa, no, antes de todo eso, a mí me habían regalado una inscripción para Palmas se viste de rosa, para subir corriendo. Yo salí de la clínica una semana antes de eso, de Palmas. Que tampoco estamos hablando de algo Sí, muy sí, fácil de pero hacer, como pues. que, ay, sí, No, subir bueno, Palmas es muy No, yo duro. nunca había subido Palmas corriendo. No. Y ese día, digamos que yo siempre trato de hacer las cosas como en beneficio de los demás. Eso. ¿Y qué pasó en ese día? Yo dije, esta carrera, sí, la voy a hacer por las mujeres con cáncer, la voy a hacer porque mi familia también tuvo una experiencia cercana con una tía que tuvo cáncer de seno, pero también la quiero hacer por mí. Entonces el día anterior a la carrera, yo me puse a hacer unos listoncitos, yo me puse el listoncito rosa por el cáncer de seno, para hacer la carrera por mi tía, y me hice uno verde por la salud mental y dije, la voy a hacer por mí. Listo. Empezó la carrera, yo no tenía muchas expectativas después de una semana de haber salido, de apenas estar empezando a comer nuevamente. Esa semana, mientras estaba internada, yo no podía entrenar. Claro. Yo como, fue súper chorro porque yo les dije a mis amigas como, empáquenme mis banditas, mis banditas para ir haciendo fortalecimiento en la clínica y eso, y fue lo primero que me quitaron, y yo, ¿pero por qué? Y yo era como, ¿pero por qué? Y claro, mi amiga desde afuera me dice, y yo, ok, y yo, ok, listo. Entonces, claro, era no hacer nada de deporte esa semana, luego la semana posterior, porque claro, me estaba dedicando a recuperarme, otra vez a reconciliarme con la comida. Entonces yo no llegué con muchas expectativas a esa carrera, pero yo dije, lo voy a hacer por mí, ya tengo la inscripción, me la regalaron. Empezó la carrera y yo salí súper animada. Yo salí súper animada, súper contenta. De hecho, yo veo las fotos de la carrera y uno normalmente sale sufriendo, sí, horrible. Yo en todas esas fotos salgo sonriendo. Voy a eso, la foto es la foto. Es la foto de la guía. La foto de la guía del podcast. Esa es la primera foto creo que vi tuya. Y te ves súper contenta porque yo en las fotos salgo sufriendo. Camilo sale sufriendo y... Cuando estoy sufriendo mucho pongo los dedos así. O sea, ya no estoy como así, no que siempre soy como así. Apretando mucho siempre digo, ya voy mal. Y en esa carrera tú sales como así, como mostrando y estás súper bien. Y en todas salí así. Y pues obviamente me costó subir. Sí, claro. Pero yo tenía como a cualquier persona. una motivación adicional para subir. Y tuve pues como una experiencia que yo no esperaba. O sea, sentirme súper feliz en todo el recorrido aunque iba sufriendo. Sonreírle a todas las cámaras cuando yo les huyo. Y ser la segunda mujer en llegar a... Después de todo eso, después de todo eso, o sea, yo decía, ¿cómo? Pues porque físicamente era imposible. Ahí va, fue la mente, o sea, fue la pero mente, mentalmente la mente y las ganas de hacer algo por ti. O sea, también creo que es ese motor. Sí, porque finalmente esa fue como la primera vez que yo hacía algo por mí, sin pensar en esto también le va a traer como un beneficio a otra persona, por mí y ya. Yo creo que eso fue un momento clave en todo tu proceso, ¿cierto? Sí. De hecho, mentalmente como que eso fue lo que te llevó hasta subir Palmas. Sí, de hecho, durante el recorrido me acompañó un amigo al que en el recorrido le conté que yo quería hacer algo por la salud mental y que quería como conectar o unir todas esas cosas que a mí me gustan, que son pues, lo que hago desde la parte profesional, sí, el deporte y pues finalmente también el tema social, porque digamos que a la par de que yo empecé a trabajar, empecé a ser voluntaria también de diferentes proyectos sociales, entonces como que yo quería unir las tres cosas y de hecho desde que yo hago trabajo social siempre quise hacer o tener algo mío, yo decía una fundación, lo que sea, algo pero con propósito social o que tuviera un impacto pues súper positivo en la comunidad.
Entonces yo en ese recorrido yo le iba contando. Cabe Yo iba aclarar, hablando. durante el recorrido, 12 O sea, kilómetros desde en loma y hablando. No soy el único que habla, ¿sí? Somos varios los que hablan. Son varios que tienen esa capacidad, es gente sin corazón. O sea, Ajá. Y hace unos días él justo me envió un mensaje y me dijo, cuando vio pues, las redes de ahorita del proyecto, me dijo como, justo lo que me dijiste en Palma se viste de rosa, ahora lo estás materializando. Pues qué bonito, porque finalmente estás cumpliéndote, porque era un proyecto como que pensado en ti, pero que también iba a tener un impacto en otras personas. Sí. y todo se conecta. Yo creo que ahí es que nos unimos nosotros en Corriendo para Transformar, que nació con una conversación similar en el Sí, o aeropuerto sea, no de Lima. estábamos propiamente corriendo por Palmas, no, Ya habíamos corrido, ya habíamos bueno. corrido. Y Mindroom, ¿cierto? Que es, Ajá. ahora cuéntanos un poquitico acerca de como nace Mindroom, ¿qué que es Mindroom? Entonces, listo. Después de esa experiencia, yo dije, tengo que hacer algo donde pueda unir como todo eso que me apasiona y que tenga ese impacto social y que tenga un propósito bien bonito. Entonces, yo en ese momento sentí que, pues como que la incomodidad es la mejor forma de que se acomoden muchas cosas. Entonces, como que en esa incomodidad, en ese dolor, en todas esas experiencias que yo empecé a tener, encontré pues como un proyecto como que me motivó muchísimo y que fue pues como la creación de la carrera. Mindrun entonces es una carrera por la salud mental que va a tener su primera edición aquí en Medellín en el mes de octubre. Sabemos que el mes de octubre es el mes del cáncer de mama y que hay muchas carreras en beneficio de este propósito, pero en octubre también se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Y se Puntualmente el conmemora 10 de un año octubre. que corriste Palmas y te sentiste O sea, vivo todo otra vez. como que- Y se conmemoraría un año de Sí. esto, de que surgiera como la idea. Entonces decidimos hacerlo también en el mes de octubre. Va a ser el 26 de octubre, vamos a tener 3 distancias, 5, 10 y 15 kilómetros. Va a ser una carrera recreativa, esto es súper importante porque las carreras competitivas también tienen un desgaste mental súper alto en las preparaciones como tal, y nuestro objetivo es que la gente pase rico. Esté tranquila. Pase rico, lo disfrute, esté tranquila y no tenga Esa ansiedad, porque las Sí, competitivas voy tienen por una un ansiedad voy por un brutal. PR, voy por una clasificación, voy por... Sí, por ese podio, no. Queremos que se lo disfruten y que cualquier persona la pueda hacer, porque claro, ese tema de competencia, pues también de cierta forma le cierra las puertas a muchas personas, Sí. como para qué me voy a meter a esa carrera si eso es para gente que sepa correr, para gente que ya lo haga. No, es una carrera para cualquiera que incluso ni siquiera haya corrido, precisamente por eso tenemos también distancia corta de 5 kilómetros, y el objetivo es que lo pueda hacer cualquier persona y que sea un plan de familia, un plan de pareja, que puedas ir con tu mascota, o que si realmente pues a ti te gusta el atletismo, haces deporte, pues listo, lo hagas como acostumbras a hacer cualquier otra carrera, porque obviamente esperamos también atletas amateur, élites si quieren participar, pero el objetivo principal es eso, que se lo disfruten y que apoyen con esa inscripción O sea, el propósito ¿qué va a de pasar? nuestra El carrera. propósito. ¿Y qué va a pasar ¿Que con cuál es esas el propósito? inscripciones? Nosotros decidimos apoyar un proyecto que ya existe aquí en la ciudad y que es súper grande, que está desarrollado por la Alcaldía de Medellín, el área metropolitana y el Metro de Medellín, que se llama Cómo va la vida. Esta estrategia tiene diferentes como tácticas para que las personas puedan acceder a servicios de salud mental, tengan herramientas y nosotros de cierta forma vamos a llegar como a robustecer un poco esa estrategia, porque lo que hicimos fue como hacer un análisis previo, ver como algunas falencias que tuviera esa estrategia para ver cómo nosotros podíamos llegar a fortalecerlo, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es como fortalecer el tema de la comunicación, porque estas 3 entidades, aunque comparten la información, ustedes saben que ellos están hablando de muchos temas al mismo tiempo. Y es muy difícil que le prestemos atención a una cosa en particular. Entonces desde Mindrun lo vamos a hacer nosotros, pues vamos a tener como ese acompañamiento en la parte de comunicación, vamos a empezar a hablar como de salud mental, de los diferentes trastornos, de la gestión de las emociones, y pues no lo vamos a hacer nosotros directamente, sino que va a ser también pues como con el apoyo de
profesionales que trabajan para estas entidades, pero también de otros profesionales que se han decidido vincular al proyecto por su cuenta. Vamos a hacer también una estrategia más que son los conversaderos. Bueno, pero antes no sé si ustedes conocen cómo funcionan los escuchaderos del metro. Eli me ha hablado mucho de eso, yo la verdad no lo conocía. Eli me ha hablado mucho de eso y me parece una estrategia bonita. Sí, bueno, la verdad es que es una estrategia súper bonita, pero mucha gente no la conoce, porque de hecho como que hemos podido hablar con muchas personas sobre los escuchaderos, y no saben qué es. No, o pues yo he visto que hay en el metro o no sé qué, pero pues no sé cómo funciona. Y la verdad es que es una estrategia súper bonita. Los escuchaderos ahorita están en 3 estaciones del metro, en instituciones educativas, en centros comerciales y en algunas comunas. Y digamos que no es un espacio al que uno se acerca porque, no sé, tengo una preocupación hoy, me siento triste, tengo un problema y necesito que alguien me escuche, sino que va un poco más allá. Cuando tú haces ese primer acercamiento con el profesional de la salud que está en ese escuchadero, ahí te hacen como una especie de triaje. En ese triaje, depende del estado en el que tú te encuentres, activan la alerta dorada, que es como para remitirte a psiquiatría, que sería pues como el especialista que sigue, o pues si tu estado no es de gravedad, te agendan, por así decirlo, como otras 3 citas posteriores para hacerte como manejo y seguimiento. Entonces es una estrategia muy bien pensada, no solamente es un espacio en el que yo quiero hablar con alguien hoy y ya, pase un momentico y ya, no. Entonces, claro, queremos darle visibilidad a esos escuchaderos y queremos también crear otra herramienta que se van a llamar los conversaderos. Los conversaderos van a ser espacios de diálogo abierto con ponentes, expertos en salud mental, no solamente psicólogos, psiquiatras, sino que ahorita hay muchos podcasters que están hablando de salud mental, que están llevando invitados con mucha información sobre el tema. Entonces lo que queremos hacer es que más personas tengan acceso a esto y que no solamente se convierta en un espacio al que yo voy a una ponencia o al que yo voy a una charla, sino que por eso hablamos de diálogo abierto, para que sea como este espacio. Entonces que las personas se puedan reunir con este profesional, que les pueda dar herramientas, pero que tengamos ese espacio como para preguntar, para hablar y que sea mucho más ameno de pronto pues como ese espacio académico o pedagógico. Adicional vamos a tener también pues como unas activaciones satélites, estas sí van a ser con enfoque deportivo porque no nos podemos desligar de que es una carrera. En estos espacios de cierta forma le vamos a hacer como un acompañamiento al atleta previo a la carrera, pero también la idea es que no solamente asistan las personas que se inscriben a la carrera, sino que cualquier persona pueda hacerlo, el círculo social de estas personas inscritas, porque no solamente vamos a tener espacios para la práctica del atletismo, sino que vamos a tener otros espacios que también van a generar bienestar y van a ser como un complemento a esa preparación. Un ejemplo, espacios de movilidad, de yoga, de respiración, estos que no tienen pues como ese enfoque en el atletismo, los vamos a hacer en las plazoletas del metro, para que pues más personas puedan acompañarnos y pues ellos también van a apoyar también como ese proceso de comunicación del mensaje. Y pues ya los últimos meses como previos a la carrera, sí vamos a tener estas experiencias como con ese enfoque en atletismo, y ahí sí los vamos a hacer pues como en otros espacios de ciudad, en Parques del Río, Ciudad del Río, estadios, ciclovías, en estos espacios donde encontramos más a estos deportistas. Allá estaremos. Allá estaremos. Obviamente. ¿Y de pronto ya tienen rutas, algo? No, las rutas todavía no están definidas, pero muy pronto les vamos a estar compartiendo. Y bueno, dentro de esos propósitos falta el último, y es que algo que vimos en la estrategia que también falta es que faltan más escuchaderos. Sí. Pero esta vez vamos a construir con estos aliados un escuchadero itinerante, con el objetivo de que no esté en un lugar fijo, sino que más personas puedan tener acceso a él. Entonces lo vamos a tener en diferentes lugares estratégicos de la ciudad inicialmente, pero es un proyecto que está en expansión y que queremos llevarlo a otros rincones de Colombia donde no llega este servicio, porque digamos que
Yo desde la parte social con la fundación he hecho como brigadas de salud, con enfoque en nutrición, en oftalmología, en salud femenina, pero nunca hemos hecho nada con salud mental. Y eso es lo que queremos hacer también a través del deporte, pues como que más personas puedan tener acceso a este servicio, no solamente aquí en Medellín. No, yo creo que María. pues súper contentos. No, estamos felices. Solo para recapitular, 26 de octubre abrimos inscripciones La próxima semana. 5, 10 y 15. 5, 10 y rutas 15. no hay todavía. Pero lo más rico, las carreras de una ruta sorpresa. No, y algo importante ahí es que no es como, pues solo para No es competitivo. Pues, porque por ejemplo yo en algún momento, cuando empezamos y quedamos que íbamos a hablar contigo y todo, invité a mi hermana es psicóloga también, y yo le decía, córrale, me decía, no, pero es que yo no soy capaz, pues yo no soy capaz de correr como corren ustedes, dice ella. Entonces ahí le hago la invitación, si eres capaz de correr como corremos nosotros, hacer los 5 kilómetros y pues bienvenida a toda la gente que nos quiera acompañar. Sí, María. Digo nos quiera porque ya nos vinculamos a Allá este voy. proyecto. Exacto, ahí. Allá voy, además porque yo quiero abrir esa caja en esta grabación y con eso cerrar. Y es, pues Corriendo para Transformarse vincula oficialmente a Mindrun desde hace un mesecito más o menos. Sí. Lanzamos la primicia hace unos días y fue súper lindo, la verdad y quiero contarlo para cerrar. En enero que hicimos la planeación del año, incluso después de diciembre, cuando Cami hizo el reto de subir a Armenia y recogimos los regalos para los niños y todo, y le empezamos a dar alas a este proyecto, yo le decía a Cami, yo quiero hacer un reto por salud mental. Y empezamos y cuando lo rayamos lo declaramos en las cosas del año. Siempre lo tenía súper claro, eso sí. Sí, yo siempre decía, yo quiero hacer algo por salud mental. Yo he tenido algunos temas de salud mental, tengo unos temas familiares complejos de salud mental, de diagnóstico de salud mental, y siempre decía como quiero hacer algo por esto. Y en esos días, pues María y yo, pues, que volvimos a conectarnos en la vida ya por el punto deportivo, cuando lanzamos el primer capítulo, que fue ese día de la planeación, el que hicimos súper casero, María me escribe y me dijo, María, tenemos que hablar de algo. Escuchaste el primer capítulo, obviamente. Sí. Yo le dije, tenemos que hablar. Luego, cuando lanzamos las redes de Mind, María me escribe, tenemos que hablar de esto. Y acá estamos. Y aquí estamos, felices de unirnos, felices de transformar. María, agradecerte además la valentía de contar tu historia, que sé que no es fácil, sé que las cámaras intimidan, además tengo que hacer una cuña publicitaria, este es nuestro primer episodio producido profesionalmente, gracias 3T por ser nuestro aliado estratégico para esto, y María, gracias por estrenarte en este espacio, pero yo no quiero cerrar este episodio sin abrir esa caja. Estoy viendo esa caja hace rato. Esperen, mira, esta es la de María. Cámaras, miren. Muchas gracias. Ahora sí. Llevo todo el episodio pensando. Ahí no es necesario romperla, pero bueno. No era necesario romperla. Se podía abrir de abajo, pero bueno. No, ya María. Pero la mía no se rompió. O sea, no, más no, yo no la alcancé a romper. Voy a llorar en mi Excelente, ahora sí vamos a estar. Además, esta foto fue en Vita. Ya fue en Vita, la mía fue en mi debut de 10K en Cartagena. No, esto está demasiado lindo, demasiado lindo. No, ¿qué es eso? No, y lo lindo también son las marcas que se han vinculado. O sea, se han vinculado un montón de marcas. Un montón de marcas, además súper interesantes. Ay, ve, yo que ahora te estaba diciendo de las barritas de Sí, nosotros de granola. dentro de esa búsqueda de aliados y patrocinadores estamos haciendo pues como una búsqueda muy como exhaustiva, porque finalmente nuestro propósito con la salud mental es muy grande y queremos que las marcas que se vinculen realmente entreguen bienestar a las personas y les interese también el propósito que nosotros tenemos. Voy a poner como momentico porque este momento es súper importante. Nosotros cuando arrancamos en este proyecto, que nació de una conversación en el aeropuerto de Lima, posterior. a que corrimos allá, eso fue en mayo del año pasado. Que María corrió 10K, yo corrí el 42, mi segunda maratón en Lima, ahí tengo como el PR. Hablamos de esto, de no correr por correr, sino correr con un propósito. Eso es lo que nos tiene como acá y nos hace conocer personas como tan bonitas como tú, que no te conocía. Y ver esto, que pues, mostremos a la cámara, está la camisilla que van a usar. Agencia Social, que es uno de nuestros principales aliados, que es la ONG con la que yo trabajo como voluntaria.
Y si Y- damos Y la ahí vuelta está. corriendo. Y está la demasiado transforma. bonita. Además pues. está pues espectacular. Mañana estrenaremos Mañana Entrenando. traemos con este, si está acá. Yo Y aquí creo que ver estamos. acá, pues el Corriendo para Transformar para me nosotros es hagas de llorar. demasiado bonito. Y que los sueños sí se cumplen. cumplen. Y yo creo que lo Se que nos cumplen y une, se hacen con las personas Eso. correctas al lado. y que estamos haciendo algo no por nosotros, por el bienestar de nosotros y nada más, sino como por impactar en otras personas. Entonces, no, la verdad me pongo como rosudo por este momento. Muchísimas gracias, muchas gracias. María, gracias insisto, por tu valentía. De verdad tengo ganas de llorar. Por tu Yo valentía, también. por venir a contar tu historia, por crear esto, por hacerte cargo de ti, por pensar que para estar bien por los otros tenemos que estar bien para nosotros, por invitarnos y dejarnos pertenecer a este proyecto tan hermoso que nos tiene sumamente emocionados. Y nos veremos a lo largo de todo el año en todas las activaciones, en todos los momentos y obviamente el 26 de octubre carrera. corriendo. Yo hice una Allá promesa, yo estaremos. no podía pasar un episodio sin hacer una promesa, yo dije que yo iba a El debutar. anterior hizo la promesa que iba a debutar en medio maratón El el otro próximo año. año en Montevideo, que yo hago es que yo estoy haciendo los maratones de Sudamérica. Entonces hice Lima, este año hago Buenos Aires y el otro año hago Montevideo. Y él iba a hacer su primera media en Montevideo. En Montevideo. Eso ya está ahí, eso ya no se puede. Y voy a hacer Súper. mis primeros 15 en Manor este año. Entonces vamos súper bien. Súper alineados. María, mil gracias a todos por escucharnos, a Muchas 3T gracias. por acompañarnos en esta producción y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias, María. Gracias a ustedes.